Hola queridos alumnos, hoy vamos a hablar de bongoceros famosos y bueno, tenemos que hablar del bongo, que es un instrumento de percusión creado en Cuba y que se desarrolló mucho con el son cubano. Eh, Fíjense, se dice que el bongo llegó a La Habana en 1905, pero ya tenía su tiempo ejecutándose en esa zona del interior de la isla. Se habla de que los primeros bongoceros más destacados son Oscar Sotolongo, del Seteto Habanero, y José Manuel Carriera Incharte, apodado el Chino, del Seteto Nacional. Estamos hablando de los años 20, 30 en Cuba. Luego entra al Seteto Habanero Agustín Gutiérrez y es considerado uno de los más influyentes porque inventó lo que llaman el golpe de martillo. Es un patrón básico del bongo. Eh, También había otro hombre llamado Clemente Piquero, apodado Chicho, que fue inclusive maestro de el famoso Mongo Santa María. Mongo Santa María, que lo nombramos en el conversatorio de los congueros, se inició como bongocero. Eh, Fíjense, también había otro hombre llamado Papaquila, era el apodo, Antolín Suárez, y eran del conjunto Matamoros, con Pedro Mena, que fueron también destacados bongoceros de esa época de los 30. En los años 40, el éxito del conguero Chano Pozo, que acuérdense que en ese momento empezó a ocurrir un éxodo de músicos a los Estados Unidos, y Chano Pozo llegó al jazz latino junto a Dixie Gillespie y Miles Davis. Tuvo ese movimiento del bebop y tocó con varias agrupaciones de jazz en los Estados Unidos. Pero eso trajo también la evolución del instrumento, porque no llegó con conga, llegó con tumbadora. Y bueno, hablando con personas fabricantes de instrumentos y eso, lograron llegar a esa perfección de colocarle los aros compensadores y todo eso. Eso ocurrió en Estados Unidos. Eh, Se habla también de Armando Peraza, Rogelio Darias. Fíjense, algunos bongoceros dejaron la conga definitivamente, como Mongo Santa María, Saúl Martínez y Cándido Camero, otro de los grandes de la conga, que comenzó como bongocero. Eh, Ya por ejemplo, más adelante en los años 50, en la orquesta de Tito Puente y Tito Rodríguez, convivieron algunas dos generaciones subsecuentes de bongoceros, Johnny La Vaca Rodríguez y su hijo Johnny Herlandi Rodríguez, que lo mencionamos en otro conversatorio. Eh, eh, de esos bongoceros también destacados está Rogelio Yello, conocido como Yeyito, Rogelio Yello o Yeyito Iglesias, que estuvo en la orquesta Riverside, una orquesta que hizo mucha música instrumental.
Estuvo también en el conjunto Casino. Tocó con Cachao, con eh, la orquesta de Chico Farrell, eh, entre otros, ¿no? También tocó con Mongo Santamaría. Cándido Requena, que también fue bongecero de la orquesta Casino de la Playa, y se dedicó después también a fabricarlo. Eh, Fíjense que este es uno de los que tiene que ver con esa manufactura o lutería del instrumento, porque fueron mejorando todo lo que es ese sistema que conocemos hoy en día. En los Estados Unidos, un hombre llamado Jack Constanzo, eh, le decían señor Bongo, acompañó a Nat King Cole y a otras grandes personalidades de la música. El bongo es un instrumento que se adapta a muchos tipos de música, sobre todo caribeña. En el bolero es vital y en lo que es la salsa interviene de una manera muy activa, y el bongocero viene siendo como un segundo director de la orquesta, porque hace unas entradas, marca unas entradas clave. De hecho, se cambia del bongo, de la parte lenta, se cambia a la campana en la parte más agresiva. Eh, Hay otro hombre que se dedicó a la manufactura de estos instrumentos, estuvo en Venezuela, Carlos Emilio Landaeta, conocido como Pan con Queso. Eh, y fíjense, toda esta gente que se ha dedicado a eso, de alguna manera oyó esa música anterior, ¿no? En el caso, por ejemplo, Pan con Queso había oído, creció oyendo la música del conocido trío Matamoro, que era el conjunto de Miguel Matamoro. Y, y bueno, también a veces se inician porque hacen otro tipo de instrumentos de percusión. En la música caribeña la percusión es bastante nutrida, están las maracas, está la clave, eh, el güiro, y entonces muchas veces están con eso, tocando esos instrumentos, y después pasan a ese instrumento que es como un grado superior, ¿no? Van como subiendo de nivel. Eh, Fíjense, habíamos hablado de Mongo Santa María, y bueno, Mongo Santa María, que estuvo con la orquesta de Pérez Prado, estuvo también con la orquesta de Tito Puente, con la orquesta de Willy Bobo, y tocó también con Carl Jader, un vibrafonista de jazz, que hizo mucho trabajo con la música latina. De hecho, hay un disco muy famoso de Eddie Palmieri con Carl Jader, una belleza de esa sonoridad de ese instrumento. Eh, y fíjense, también nosotros conocemos mucho, por ejemplo, a José Mangual dentro de la salsa, José Mangual Jr., que fue de la orquesta de Willy Colón, y después él tuvo su propio conjunto, y hay un éxito de él llamado Cuero Nada Más, eh, en ese disco, que es un homenaje justamente a Chano Pozo, por el tema de esa cosa que es como un ídolo dentro de los percusionistas. Pero el papá de José Mangual Jr., que era José Mangual padre, conocido como Buyú, ese fue tremendo bongocero, formó parte de la orquesta de Machito y de Mario Bauzá, ambas orquestas consideradas como reconocidas dentro del mundo del jazz como orquesta de jazz latino. Yo
yo creo que ese jam, que es un término que lo que quiere decir improvisación, que viene del jazz. Eh, eh, Ese jam que heredó la salsa viene de muchos músicos que estuvieron en estas dos orquestas que le nombré, la de Machito y Mario Bauzá. Porque algunos de ellos se integraron a esas orquestas posteriores, de Tito Rodríguez, o fueron profesores de algunos de esos músicos que venían creciendo eh, con ese gusto para la música y metiendo mucho lo que era la parte de la improvisación, sobre todo en la salsa hay muchos solos de bongo eh, muy recordados, ¿no? Ahí tenemos José Ramón Papi Fuente, puertorriqueño, eh, también muy destacado bongocero. Eh, José Manuel Manolo Manio Kendo, conocido como Manio Kendo, que ese también estuvo como bongocero, pero se desarrolló posteriormente como timbalero, director de algunos grupos conocidos como el Experimental Neoyorquino, y bueno, tuvo con cantidad de agrupaciones como la de José Curbelo, Marcelino Guerra, eh, el Conjunto Libre, que fue también uno de los creadores del Conjunto Libre, tocó con Larry Harlow, imagínense, con Johnny Pacheco, con Miguelito Valdés, con Joe Cuba, con Vitina Vilés, con Israel López Cachao, y también acompañó a muchos artistas americanos. Luis Tata Guerra, compositor también, tocaba también conga, saxofón, guitarra, y pasa mucho que los músicos a veces hacemos varios instrumentos y bueno, nos toca quedarnos con algunos solos en un momento dado, pero siempre agarramos los otros también. Eh, Luis Tata Guerra, fíjese, tuvo tal trabajo en Colombia como con la Orquesta Sonora del Caribe y en Venezuela con los melódicos, con Víctor Piñero y sus caciques, con Aldemaro Romero, con Chucho Zanoja, con el Pavo Fran, con Porfi Jiménez, con la orquesta de BTV, con el trío Los Rodríguez, con Miguelito Valdés, con Olga Guilló, con Tito Rodríguez, con Rolando La Serie, con Tito Puente, con Paco de Lucía, con el trío Venezuela. Imagínense qué carrera, ¿no? Eh, Después tenemos a Eugenio Totico Arango, cubano también. Estuvo con la orquesta de Arsenio Rodríguez, con Israel Cachao López. Eh, Julio Chocolate Algendones, un peruano. Y fíjense, ha pasado que muchos suramericanos estuvieron en ese gran mercado de la música caribeña, sobre todo esa que giraba alrededor de esos grandes escenarios americanos, acompañando a gente de la Fania y eso. Y este es uno de ellos, Julio Chocolate Argendones, peruano, que se acompañó a Celia Cruz y otros integrantes de la Sonora Matancera, y hizo trabajo con cantidad de agrupaciones que hacían música caribeña, estando un poco retirado, ¿no?, del Caribe, está más hacia la costa pacífica de América y no tan cerca, ¿no?, de donde estamos hablando, donde se genera esta música. Luego tenemos a José Luis Ganosa Barrio Nuevo, conocido como Pepe Ébano, también peruano, y viajó con algunas agrupaciones,
que hacían música folclórica peruana, pero ejecutaba el bongo. Fue el percusionista en ese tema famoso de Paco de Lucía, conocido como Entre dos aguas. Imagínense ustedes. Celestino Alonso Cortés, Tino Alonso Papagoño, eh, estuvo en la agrupación de Adalberto Álvarez y su son 14. Se destacó también con el conjunto Rumba Banda. Roberto Roena, bueno, hemos hablado de él. Eh, Primero fue bailarín en la orquesta de Rafael Cortijo y después ya era bongocero, coreógrafo. Acuérdense que en todas esas agrupaciones caribeñas habían, sobre todo las puertorriqueñas, había una coreografía de baile y bueno, eso lo heredaron algunos otros grupos, ¿no? Otros más, otros menos, pero siempre había una coreografía. Y, y bueno, tuvo con haciendo coreografías para grupos de baile de Ismael Rivera y de otros artistas. Y estuvo en el Gran Combo de Puerto Rico también. Después, bueno, llegó a la Fania, era el bombocero de la Fania. Y, y bueno, después conocido por su Apolo Sound. Pues tenemos a Oreste Vilató, cubano también, tocó en la banda de Ray Barreto, estuvo con Carlos Santana también, con Israel Cachao López, estuvo con Alberto Santiago, un grupo llamado Los Quimbos, bueno, entre otras cosas, ¿no? Nominado al Grammy en cantidad de ocasiones y muchas grabaciones con la Fania y también con muchos artistas americanos, jazzistas y de música pop. Johnny el Dandy Rodríguez, que lo hemos nombrado varias veces, estuvo en la orquesta de Tito Puente, también trabajó con Tito Rodríguez, con Ray Barreto, fue uno de los que formó la típica 73. Y bueno, estuvo muy activo por ahí cuando salieron unas grabaciones en YouTube hace un tiempo con Gajet, un canal que agrupaba músicos tanto de salsa como de jazz latino. Gabriel Baby Serrano, puertorriqueño, estuvo con la orquesta de Johnny López de Bravo y también como vocero del Gran Combo de Puerto Rico. Estuvo con Roberto Roena, con Cheo Feliciano, Lalo Rodríguez, Eddie Santiago, Franklin Ruiz, entre otros. José Mangual Jr., que lo nombré hace un ratito, y el hijo de José Mangual Buyú, y estuvo con la orquesta de Willy Colón, como les nombré, y después tuvo su propia orquesta. Y bueno, tocó con cantidad tocó no solamente en la salsa, sino en merengue dominicano, tocó con Juan Luis Guerra, con Dizzy Gillespie, con Mario Bauzá, con Mongo Santa María, estuvo en la Estrella de Fania, estuvo con Ismael Miranda, con Ismael Quintana, cuando Ismael Quintana se fue de la orquesta de Palmieri. Francisco Papo Clemente estuvo con Roberto Roena como en el Apolo Sound, la orquesta de Tony Olivencia, con los Puerto Rico All Star, entre otras, con el gallo Tito Rojas. José Luis Quintana Fuente, Changuito, estuvo con el grupo Cubamango y después estuvo con otros músicos como Giovanni Hidalgo, estuvo con la orquesta de música moderna de Pinar del Río, José Natalio Cheo Navarro Barreto, de Venezuela, estuvo con Efraín Bolívar y su sabor tropical, y en gran cantidad de grupos.
el sabor de coco, o el coco y su sabor matancero. Conocí yo ese grupo con Federico y su combo, con La Renovación, con La Crítica de Oscar de León, con Nati y su orquesta, con el Trabuco venezolano, nada más y nada menos. Eh, y con Bailatino, una de las agrupaciones de los últimos tiempos venezolana con un gran alto nivel. Jesús Chu Quintero, que era multiinstrumentista y formó el grupo Madera, también formó parte del Trabuco venezolano. Eh, Fue uno de los que falleció en esa tragedia que fue en el río Caroní. Tomás Chucky López, americano, tocó con Machito, Tito Puente, Eddie Palmieri, Orquesta Broadway, conjunto clásico, Larry Harlow, con Ray Barreto, con Tito Rodríguez, entre otros. Antonio Carrillo Rodríguez, tocó con Palmieri, con Eddie Palmieri, con Giovanni Hidalgo, con Harry Belafonte, con Andy y Jerry González, con Alex Acuña y su acuarela de tambores. Alex Acuña es un tremendo percusionista peruano que vamos a hablar más adelante de él. Bueno, esto sería una primera parte de estos bongoceros. Le debo la segunda parte porque ahí queda mucho material para hablar. Recuerde que el que no se ha suscrito lo puede hacer, puede también darme un like si le gustó el contenido y compartirlo con el que ustedes crean que les puede servir. Seguimos haciendo música juntos.